Primero que todo, quiero darle un saludo muy especial a todas las madres. Tendremos un tiempo especial de celebración para ustedes el domingo 23 de mayo. Será un servicio donde buscaremos honrarlas, por supuesto, y festejar este día o mes de las madres. No quiero dejar de pasar por saludarlas a cada una de ustedes, agradecerles por su hermosa y gran labor, mandarles un abrazo a cada una de ustedes. Gracias por todo lo que hacen, porque su labor es muy, muy importante. Tengo el privilegio de tener a mi madre con vida. Un abrazo para mi madre, que sé que está ahí conectada. También un abrazo para mi esposa, que es madre de mis dos hijas, y me siento muy feliz de la mamá que es ella. Gracias a Dios, porque por medio de su Espíritu nos enseña a todos cómo actuar y cómo vivir. Gracias también a Gonzalo y María Fernanda por la bienvenida, a Dagoberto, gracias mi hermano por la ofrenda. Y pues bueno, vamos a empezar con este tiempo de reflexión bíblica, supremamente importante, teniendo en cuenta que en la actualidad cuánto necesitamos reflexionar el tema que estamos viviendo. Y les pido que para iniciar esta predicación me acompañen en una oración. Señor y Dios, te ruego me dirijas, Padre Santo, que pueda hablar claramente nuestro Señor Jesús, que pueda, Padre Santo, ser de ánimo para cada una de las personas que escuchemos de tu palabra. Y gracias, Dios mío, por tus bendiciones y por protegernos y cuidarnos, Padre. Bendíceme, guíame, Dios, dame tanta claridad y que seas tú el que hable por medio mío. En nombre de Cristo te oro y te agradezco, Padre. Amén. Bueno, la situación que vive nuestro país no es fácil. Colombia en unos cuantos días se ha visto afectada de una u otra manera por el paro nacional convocado por diferentes sectores y con diferentes motivaciones, tal cual como lo hablamos en el tiempo de confraternidad de 9 a 9:55 de esta mañana. Todo esto es materia de análisis, de debate, de todo lo que está ocurriendo. Diferentes actores, posiciones y una complejidad muy grande asociada con el momento de salud actual que está viviendo el planeta. La pandemia a cuentas del COVID-19. Todo esto está generando un clima de tensión y dificultad en diferentes partes del país. Marchas pacíficas por un lado, manifestaciones que terminan en violencia por otro lado, bloqueos en las principales del país, desabastecimiento de alimentos en grandes ciudades, escasez de gasolina en otras partes, además del desempleo y la crisis económica que viene en aumento, solo por nombrar algunas de las difíciles situaciones que está viviendo nuestra patria. Todo esto está haciendo los titulares de noticieros y de la prensa nacional e incluso internacional. Les recuerdo mantener cerrados sus micrófonos para que no se interrumpa la intervención que estoy haciendo. Igual, si se abre algún micrófono, tranquilos, simplemente mantenerlos cerrados. Ahora me pregunto, ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿Cuántos de los actos repudiables como los saqueos, incendios, agresiones de otro lado o de acá, de aquí para allá, son coherentes o están sustentados en la verdad y la justicia? Es una pregunta difícil de resolver. Y dentro de todo este episodio tan confuso y difícil de entender, ¿qué postura debe tomar el cristiano? Muchos han criticado a personajes de la vida pública por no tomar postura ante la situación que está viviendo. Los estados de WhatsApp con la bandera de nuestro país invertida. El color rojo primero, tal vez significando la confusión y la desorientación que está viviendo la nación. O manifestando que en estos momentos la sangre, el rojo de nuestra bandera, se está derramando una vez más en el suelo patrio. Puede ser.
Pues bien, en la mañana de hoy quiero contarles una historia. Voy a contarles una historia y advierto que cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Voy a empezar. Había una vez un hombre, un noble poderoso de un reino muy lejano, que fue de paso por un país. Rápidamente este hombre percibió la realidad social, política, económica y religiosa de aquel lugar. En primer lugar, nuestro noble encontró que había mucha polarización en aquel país. Cada grupo con sus propias políticas y sus propias verdades, lo que les dificultaba llegar a acuerdos o sencillamente relacionarse. También notó una triste realidad. Los gobernantes no estaban al servicio del pueblo y por el contrario, aquella nación estaba subyugada al poder de un imperio poderoso, al cual se le daba tributo y rendía cuentas. ¿Eran una nación? Sí, pero lejos de ser autónoma e independiente, dependía de las políticas y directrices del poderoso imperio dominador. El gobierno local lo elegía aquel imperio dominador, donde su objetivo principal en aquella elección era simplemente mantener el control para sus propios beneficios. Nuestro noble visitante observó que el enfoque de este gobierno local estaba centrado en un solo y gran objetivo: para mantener las arcas del imperio llenas y a su vez enriquecerse ellos como segundos beneficiados. Nuestro poderoso noble observó con tristeza que aquel gobierno local hacía repetidas reformas tributarias para ganar cada vez más dinero. Se indignó profundamente al ver tanta injusticia. Los pobres cada vez eran más pobres y los ricos cada vez eran más ricos y ávaros. Es por ello que aquella nación sufría terriblemente. La pobreza, el hambre y la mendicidad se volvieron cada vez más grandes y cotidianas. Incluso a él le dio dolor en el corazón ver claramente que a aquellos dirigentes no les importaba esta desoladora situación. Estos solo veían el poder político como una fórmula mágica de control y riqueza. Su oscuro corazón les llevaba solo a sentirse convencidos de que el bienestar propio, sin importar el de los demás, es la forma como se debe vivir la vida. Vida solo hay una, decían, así que vivámosla como mejor nos convenga. Tal vez ese podría ser su lema de candidatura. Pero allí no para todo. Grupos de hombres se alzaron en armas para combatir dicha situación. Los ataques sorpresa a la estructura del gobierno imperial y local eran su manera de buscar un cambio, de poner oposición y hacer sentir su voz, y la de muchos realmente. Voz llena de indignación, tristeza y rabia. Ante dichas manifestaciones, el gobierno local las enfrentaba de manera violenta e implacable. Los arrestos, homicidios y ejecuciones eran solo una manera, una muestra del gobierno, de cómo actuaba y procedía. Nuestro visitante veía con gran asombro esto y se decía a sí mismo: a muchos no les interesa nada más que el dinero, el poder y el control, y para mantenerlo son capaces de todo, o de mucho al menos. Como si fuera poco, nuestro noble detalló con dolor que ese abandono estatal hacía sufrir a muchos, en especial a los más pobres, y más específicamente a las mujeres y a los niños. Las primeras, las mujeres, eran vistas como un objeto sexual y en ocasiones como un artículo más dentro de las posesiones masculinas. Y los segundos, los niños, eran desatendidos o simplemente dejados a un lado, menospreciados. Todos ellos, hombres y mujeres, víctimas del abuso de una sociedad acostumbrada a favorecer al más fuerte y a preservar el poder
de unos pocos. ¿Y qué se encontró nuestro noble visitante cuando observó la parte espiritual de aquel país? Tinieblas, tinieblas en vez de luz, oscuridad, oscuridad en vez de claridad. Muchos de los que debían guiar al pueblo por el camino correcto estaban enfocados principalmente en su bienestar económico y su estatus. El ser de la élite espiritual representaba prestigio y una gran distancia con el ciudadano de a pie, el cual con suerte lograba escuchar algunas de sus enseñanzas, muchas difíciles de poner en práctica o incluso distorsionadas o difíciles de comprender. Lo que sí era fácil de entender, se exigía con vehemencia un tributo económico a la estructura eclesiástica. ¡Qué difícil!, se dijo a sí mismo este noble. Se daba cuenta, nuestro noble, que el amor al dinero era la raíz de muchos de los males de aquella nación. Y se dijo, viven por él. Son capaces de hacer lo que sea, incluso de matar por él, por el dinero. Y siendo nuestro noble hombre el héroe de esta historia, él se propuso hacer algo para lograr un cambio. Hasta ahí va la historia. Bien, les pregunto, ¿esta historia que acabo de relatar les suena familiar? Claro, nos es familiar. Fue la realidad social, política y económica que encontró nuestro Señor Jesús mientras estuvo en este mundo. ¿De qué creían que les estaba hablando? Yo les advertí que cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. En tiempos de Cristo, el Imperio Romano dominaba la nación de Israel. El César, Tiberio César, tenía por gobernador a Poncio Pilatos. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Pilato, a su vez, era quien designaba a los gobernantes locales, quienes impartían las leyes, juzgaban y tenían dominio de alguna porción de la economía y completa autoridad de la parte religiosa y espiritual. Era el Imperio Romano quien designaba al sumo sacerdote en los tiempos de Cristo, Anás y Caifás. Lo podemos ver allí mismo en Lucas 3:2. Aunque cabe resaltar que según los historiadores, durante el gobierno de Poncio Pilato, hubo 8 sumos sacerdotes diferentes, lo que mostraba que ese puesto era supremamente político en vez de estar relacionado con lo espiritual. Todos estos sumos sacerdotes tenían el poder que acabo de mencionar. Ese poder político, ese poder de parte de la economía y el dominio de la parte religiosa. Era el sumo sacerdote y sus afines quienes tenían los beneficios y el prestigio ante el pueblo. Ellos eran saduceos, una línea de la interpretación de la ley que se basaba en la Torá, los 5 primeros libros del canon bíblico. Los saduceos sostenían que no hay vida después de la muerte. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23. Y por ende, no le veían otro sentido a la vida que su propio bienestar, sin importar a la postre, ¿a expensas de qué? Todo esto lo podemos ver en lo que Jesucristo habla acerca de los escribas, los maestros de la ley, los fariseos en Mateo 23, todo un capítulo. La miseria crecía en Israel en los tiempos de Cristo. La economía estaba muy limitada al ser una nación dominada por un imperio como el romano. Uno de los factores que más empobrecía y limitaba la economía eran los famosos impuestos. El impuesto romano, donde los recaudadores de impuestos, personas del mismo pueblo de Israel, ejercían este oficio a pesar de la deshonra y el rechazo que esto generaba por esta ocupación. Una ocupación vista como traición a la patria. Y esto lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo,
capítulo 9, versículo 9, en el caso de Leví, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1, en el caso de Zaqueo. Y de ahí viene la palabra de saquear, por saqueo, el recaudador de impuestos. También estaban los impuestos promulgados por el rey Herodes, el tetrarca, que significa literalmente gobernador de una cuarta parte. Él gobernaba Galilea, Lucas 3:1. Y cómo no mencionar el impuesto para el templo. Recordemos que fue un impuesto que pagó Jesucristo y el apóstol Pedro. Mateo 17:24 nos describe cómo con la moneda que salió de un pez que Pedro logró picar en el río, se pudo pagar el impuesto o el tributo al templo por los dos. Todo esto hacía que el ambiente estuviese plagado de dificultades y quejas. Y ahora demos un vistazo a los celotes. Eran judíos extremistas, principalmente de la corriente farisea, que estaban convencidos de que el camino del cambio era la rebelión contra tanta injusticia y desolación. Su instrumento principal, las armas. Hechos 5:37 nos da una referencia de un celote llamado Judas, que logró convocar un grupo de personas que le ayudaron con sus cometidos. Aunque luego Judas, el celote, fue asesinado. Los ataques clandestinos que hacían los celotes eran principalmente enfocados a las estructuras o al personal militar romano. Era su forma habitual de proceder. ¿Y qué decir de Poncio Pilato? Los historiadores relatan lo siguiente, abro comillas: un hombre inflexible, de carácter arbitrario y despiadado. Se le acusaba de venalidad, robos, ultrajes, amenazas, de acumular ejecuciones sin previo juicio, de crueldad salvaje e incesante, procurador frío y hostil a los judíos, poco comprensivo con sus tradiciones religiosas, cierro comillas. Ese era Poncio Pilato, el gobernador de aquella, digamos, región dominada por el imperio. Este fue, Pilato, el encargado de mitigar y dar orden a aquella provincia. Basado en la descripción de su carácter, es entendible lo que menciona Jesús le mencionan a Jesús, con respecto a Pilato en Lucas 13:1. Lucas 13:1 dice: en aquella ocasión, algunos habían llegado y le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Fíjate, estaban ofreciendo unos sacrificios, cumpliendo con su deber religioso, espiritual, y Pilato los asesinó y mezcló la sangre de estos galileos con la de sus sacrificios. Al parecer, un hombre pragmático, Pilato, que buscaba cumplir sus objetivos a sangre y fuego. Además, Jesús encuentra una nación que no protege al desvalido. Tanto así que dice Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Nuestro Señor, al ver los líderes espirituales, no dejó de denunciar su comportamiento, el cual calificó, como ya mencioné, y lo hizo ampliamente en todo un capítulo, Mateo 23, los calificó, líderes espirituales de la época, como hipócritas, inmisericordias, vanidosos, ciegos, amantes del dinero, llenos de falsedad, de falsa justicia, de superficialidad. Y como si fuera poco, les deja clara su conducta asesina y despiadada. ¿Lo quieren corroborar? Mateo 23. Tanto así que Jesucristo concluye en esta intervención, Mateo 23:37, así: Jerusalén, Jerusalén, y tú le puedes poner el nombre del país o la ciudad que quieras, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise, dice Jesús, reunir a tus hijos
como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, a propósito del Día de la Madre. Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo no se quedó cruzado de brazos ante tan dura realidad. Él actuó en medio de tanta dificultad, en medio de la combinación de tantísimos factores que realmente hice el esfuerzo de tomar de una y otra parte para poder armar esta predicación, pero seguramente en muchos ángulos me quedaré corto. Lo que sí es cierto es que Jesucristo inició una verdadera revolución, un cambio que sí trasciende y que empieza en el epicentro del problema, en el núcleo del mismo problema. ¿Cuál es? El corazón del ser humano. Ese es el epicentro, ese es el núcleo, esa es la columna vertebral del problema. Nos deja claro nuestro Señor Jesús que la solución para la humanidad no radica en quién gobierna este mundo. Y lo digo por lo que nos deja ver el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, dice la Escritura. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey o gobernante, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesucristo nos deja ver que desde un trono humano no buscó hacer nada. Por el contrario, nuestro Señor, siendo un ejemplo de humildad y de servicio, nos muestra la verdadera manera de actuar en estas situaciones tan complejas, tan oscuras, tan confusas. Demos un vistazo a lo que nuestro Señor Jesús nos puede enseñar y cómo se comportó en tan difícil, tensa y compleja realidad, que como les dije, puede ser casualidad, yo creo que no. Primero que todo, Él fue un gran pastor para aquellas ovejas desatendidas, para el enfermo, sanando ciegos, epilépticos, sordos, mudos, encorvados, leprosos, paralíticos. Todos ellos se vieron beneficiados no solo de su poder sanador, sino de su inmenso amor, de su misericordia, su dirección espiritual. En sus propias palabras, Mateo 9:12 nos dice, al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso hizo Jesús, ser el médico que necesitaban los enfermos. Físicamente hizo mucho, espiritualmente todo. Nuestro Señor Jesús atendió a los hambrientos, alimentó a más de 5,000 personas, Juan 6, y luego a 4,000 personas más, Marcos 8, sin contar mujeres y niños. Aunque su principal alimento ofrecido fue la predicación, la palabra de Dios, que como dice la Escritura, y la mencionaban en el tiempo de la ofrenda, no solo de pan vive el hombre. Esa predicación, esa palabra de Dios fue la que nuestro Señor Jesús compartió incesantemente con los hambrientos. Y aunque los alimentó en lo físico, no dejó de confrontarles sus intenciones. Juan 6:26 dice Jesucristo, después de alimentar a más de 5,000, nuevamente, sin contar mujeres y niños, dice nuestro Señor, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre,
su sello de aprobación. ¡Wow! ¿Y qué decir de las mujeres? Jesucristo nuestro Señor dio el trato digno que tal vez ningún otro estaba dando. Juan 4, la mujer junto al pozo. Juan 8, la mujer adúltera. Juan 12, la mujer María, que unge con perfume a Jesucristo, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Son ejemplos claros de cómo él dio el trato, la atención y la importancia a la mujer. Trato que ni los dirigentes políticos o espirituales le dieron a la mujer en esa época. Y a los niños, ¿cómo fue Jesús con los niños? Lejos de rechazarlos o menospreciarlos, como era lo común en aquella época, les dio una gran posición. Mateo 19:13 dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Cuán importantes son los niños? Maestros increíbles para poder entender cómo llegar al reino de los cielos. ¿Y Jesús, cómo fue con los celotes? Tú le puedes dar la interpretación a los celotes con muchas agrupaciones o grupos que hay actualmente, puede ser que actúen similar. Yo estoy hablando de la época de Jesús. ¿Cómo fue Jesús con los celotes? Pues les cuento que convivió con uno. 3 años. Ya que uno de ellos fue discípulo, uno de los 12, incluso lo nombra apóstol. Mateo 10:4. Simón el celote. Jesucristo, nuestro Señor, encontró tinieblas en vez de luz. Al punto de cuestionar si un ciego podría guiar a otro ciego. Lucas 6:39, dice la Escritura. También les contó esta parábola, dice nuestro Señor. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Pero esto no impidió que conversara con los líderes espirituales de su época. Jesús compartió con ellos, contestó sus preguntas, aceptó sus invitaciones a comer y además compartían los mismos espacios de enseñanza, las sinagogas. No obstante, nuestro Señor con toda autoridad les hablaba acerca de su conducta hipócrita y avara, que recalco, se puede ver ampliamente en Mateo 23. Lo hace con contundencia, lo hace con autoridad, tanto así que los llama sepulcros blanqueados. Y sí, siendo Jesucristo nuestro Señor, y siendo Jesucristo el héroe que tenemos, no de la historia que conté inicialmente, sino el héroe real, porque esto no es un cuento, es una realidad. Jesucristo es nuestro héroe. Jesucristo tiene las respuestas. Jesucristo sí sabe cómo debemos actuar y vivir. Él hizo algo. Es más, Él empezó un cambio, una revolución, sí, pero en lo íntimo del corazón de cada una de las personas. Él dio todo, Él hizo todo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Tanto así que llegó hasta la muerte en la cruz para pagar el precio de tanto pecado, sometiéndose al juicio injusto del Sanedrín, los dirigentes judíos, con todo su poder político, económico, religioso. Y por último, a la sentencia de tortura y muerte de Poncio Pilato, que como ya describimos, era un tipo terrible. Nuestro Señor Jesús, ante tanta injusticia, ante un juicio tan cruel, no habló mucho, la verdad. Aunque sí nos deja ver que toda autoridad la permite Dios. Y por algo dice Romanos 13:1, dice la Escritura. Todos, dice el apóstol Pablo a los romanos, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, refiriéndose a Dios.
Y es por ello que le dice Jesucristo nuestro Señor con claridad a Poncio Pilato, cuando éste se refiere, Poncio Pilato, a que tiene el poder de librarle o sentenciarle a muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11, dice, nuestro Señor le dice a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Es lo que contestó nuestro Señor Jesús. Por eso, dice Jesús, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder y la autoridad absoluta, nos dio un ejemplo de humildad, de amor, de fe, de obediencia, de misericordia, todo basado en su gran relación, conexión y misión salvadora, designada por el Todopoderoso. Después de hacer esta descripción, esta exposición de la palabra de Dios, de este contexto que puede aplicar para muchos momentos de la historia y que puede aplicar para nuestro momento, acá en nuestra patria, Colombia, tal vez toma más sentido lo que muchas veces se lee en el momento de la Santa Cena, cuando citamos al profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4. Dice la Escritura, ciertamente, refiriéndose al Mesías, a nuestro Señor Jesús, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Vivimos días de confusión y dificultad. Pero tenemos a nuestro Señor Jesús, que en un ambiente tan hostil como el que vivió Israel en aquella época, nos da la respuesta de cómo vivir de una manera agradable a Dios. Yo estoy aquí frente a esta pantalla, no para hablarles de quién tiene la razón o de cómo solucionar un mundo de injusticia en el que vivimos. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy para hablarles de Jesucristo, perfeccionador de nuestra fe, el alfa y el omega, y como dice la escritura en Colosenses 2:2, cito Colosenses 2:2 y con esto termino. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto, dice la Escritura, y es para ustedes. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Mis hermanos, oremos por la Santa Cena, oremos por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, oremos por ese Salvador perfeccionador de nuestra fe, el que ya pagó todo, ya lo pagó todo. No hay por qué luchar, solo hay que agradecer, solo hay que obedecer, solo hay que creer.
Jesús nos enseña a vivir en cualquier momento, en cualquier situación. Él sí tiene las respuestas. Mira a Jesús. Él las tiene. Vamos a orar. Señor.